Estamos en un tiempo que, sin lugar a duda, el poder estar en un lugar como este es muy distinto que hace 5 o 6 semanas atrás. Eso es una realidad, eso es algo concreto. Puede sonar un poco quizás como contradictorio, pero recién se nos da un aviso de oración todos los días lunes a las 9, ¿cierto? Y el motivo de oración es porque nuestro país, tiene toda la razón, todos los días a contar de las 9, y el motivo es orar porque nuestro país está en crisis, ¿cierto? Y yo no sé si quizás lo hemos reflexionado de la manera en la cual implica, pero créame que acá en mis manos hay un libro que cuenta la historia de un pueblo, de una nación, de un linaje que vivía en constante crisis. Crean ustedes que lo que dice este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el último libro que posee la Biblia, es un manual de cómo poder enfrentar estos momentos. Créanme que tal como el Señor lo ha venido diciendo hace semanas, Dios no ha perdido el control, Él no ha llegado tarde, Él está mostrando su voz de manera clara y Él nos está llevando a poder volver al libro de la vida, al libro en el cual nos da la instrucción de cómo poder enfrentar este tiempo. Entonces, cuando le decía que le dijera a la persona que compartió el Factor Bernabé, tomaste una decisión correcta, es porque está en el mejor lugar donde puede estar, está recibiendo la instrucción de parte de Dios, está recibiendo las herramientas para poder saber cómo enfrentar este tiempo de crisis y está en el momento de oportunidad de poder manifestar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Porque tenemos que contextualizarlo. Cuando estábamos en la adoración, muchas veces, y recuerdo que es un pensamiento de años, que a mí me gustaría como poder encapsular los ambientes de adoración. No sé si a usted en ocasiones le ha pasado, pero estamos adorando, Dios se está manifestando. Dios habló ahora, ¿no? Está la presencia manifiesta de Dios en medio nuestro. Y en ocasiones, cuando estoy adorando, digo, Señor, por favor, déjame llevarme algo de esto para poder también tenerlo como una provisión cuando esté en el trabajo, tenerlo como una provisión en un momento difícil, tenerlo como una provisión cuando esté en mi casa. Y ha sido, y lo reconozco enfrente de usted, quizás un anhelo que siempre ha tenido una respuesta, que es poder ser un buscador constante y genuino de parte de Dios. Entonces, cuando estamos adorando y decimos, Señor, que quiero llevarme esta adoración, quiero traer esta adoración y poder llevarla y establecerla, es porque Dios está colocando ese anhelo en nuestros corazones, el anhelo de poder saber el contexto en el cual estamos viviendo, pero aún más el anhelo de poder escuchar su voz y poder también de manera tangible y de manera concreta el poder materializar la presencia de Dios en todo lugar. Esa es la expectativa de lo que Dios hoy día nos quiere ministrar. Y tenía una urgencia de poder compartir este mensaje, tal cual la necesidad que tenemos muchas veces de poder dar una señal de advertencia. No con una impresión como pesimista, no con un ánimo de generar una cierta sensación de derrota, no, es muy distinto. La expectativa correcta de parte de Dios en este momento es poder decir, prendamos las luces de alerta. Hay una realidad que cambió. Hay un contexto en el cual estamos viviendo que nos hace a nosotros mostrar, y que es una demanda, primeramente de parte de Dios, de poder manifestar esa voz de manera más dependiente de Él. Hoy en día, como recuerdo hace muchos años atrás, un campamento de jóvenes, había un mensaje que me tocó compartir en ese momento que se llamaba Game Over. No le había preguntado a los jóvenes que se acuerden porque no quiero que me dejen en vergüenza, no, mentira. Pero recuerdo que tenía como título Game Over, que quiere decir el juego se terminó. Y tengo una convicción muy profunda de que muchísimos de nosotros estamos en una plataforma delante de Dios en el cual tu práctica ya se acabó, tu tiempo de tan solamente ser aquel recipiente que recibe de parte de Dios, pero que no pone en práctica, ya está terminado como tal. Se ha establecido un tiempo en el cual se determinó un antes y un después.
Y no lo digo acá con un afán antojadizo, no me paro en este lugar con la intención de poder generar una idea falsa, sino que lo digo con la convicción profunda de parte del Espíritu de Dios, que nuestro entorno ha cambiado. La realidad espiritual de nuestro país cambió, la realidad espiritual de Latinoamérica está cambiando, y eso es algo que es concreto, que es verdadero. Y eso obedece a una voz de parte de Dios de poder realmente ser de aquellos que tengan una búsqueda genuina de Él. Entonces, ¿qué harían ustedes si tuviesen un mensaje que fuese decisivo? ¿Qué harían ustedes si saben, si conocen una información que puede marcar el destino de sus seres queridos? ¿Qué harían ustedes si el Señor les revela y les dice, va a pasar determinado suceso? ¿Cómo lo comunicarían? ¿Lo harían con urgencia? ¿Lo harían de manera quizás más estratégica, siendo más, a lo mejor, dócil en poder transmitirlo? Independiente de la manera, hay algo que es muy seguro: no nos quedaríamos callados. Ninguno de nosotros sería indolente y se quedaría en silencio frente a lo que hoy día Dios nos quiere hablar. Y quiero un poco contextualizar según las Escrituras, que tal como le comentaba en un comienzo, lo que hoy día está sucediendo no viene a ser algo nuevo, no viene a ser algo que ha pillado a Dios durmiendo, como también Bernabé nos lo comentaba en la administración recién, sino que es algo que en la Escritura siempre ha estado reflejado y que aún más hay una respuesta parte de Dios. Amén. Vamos a la siguiente, querido. Este es el aporte del curso de inglés, no. Pero dice, la gente quiere un rey. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un poco de historia. Dice, corría el año 1050 a.C. aproximadamente, y en el Oriente Medio una nación se encontraba bajo la opresión de un pueblo enemigo. Además, el nivel de corrupción era tan alto que los líderes espirituales habían perdido todo pudor y cometían actos corrompidos a vista y paciencia de todos. ¿Qué originó esto? Que se levantara un anhelo de poder contar con un rey que uniera la fuerza de un pueblo sin un ejército organizado frente al peligro de ataque. Las naciones vecinas tenían un rey y ejército. ¿Les suena conocido este relato? Este relato está en la Escritura, para los que quieran tomar apunte, en 1 Samuel, los capítulos 8 y 9, y habla respecto de la necesidad del pueblo de Israel. Como les decía, la Escritura está llena de relatos de tiempos de crisis y está llena también de principios de parte de Dios de cómo poder abordarlo. La palabra opresión es una palabra que es contingente en el día de hoy. La palabra opresión se refiere a aquella condición en la cual muchísimos nos vemos en muchas ocasiones envueltos debido a que no encontramos salida, debido a que no encontramos alternativa, debido a una conducción de manera irresponsable de los líderes y de los gobernadores que han cometido actos corruptos. Y eso es un hecho que es concreto, que es real, que nosotros como iglesia no hacemos vista gorda y que lo manifestamos como tal. Eso es una realidad. Y viene un clamor en el contexto de 1 Samuel 8 del pueblo de Israel de decir, necesitamos un rey, necesitamos un monarca, necesitamos alguien que pueda realmente tomar la batuta de esto y que pueda decir, basta ya, hay que hacer un ejército. Miren, todos nuestros vecinos, todos tienen ejército, ¿por qué nosotros no vamos a tener ejército? Miren a nuestros vecinos, todos tienen un rey, ¿por qué nosotros no vamos a tener un rey? Y estudiando el pasaje encontraba algo que me llamaba mucho la atención, era que hasta cierto punto Dios le había prometido tener un rey. Porque para los que conocemos esta historia, muchos pueden pensar y decir, el modelo del rey que Israel pedía era un modelo antibíblico porque nosotros vivimos bajo un gobierno de Dios, ¿cierto? Pero estudiando la Escritura encontré en Deuteronomio 17, 14, 15, en el cual Dios mismo le prometía el poder tener un rey. Dice el versículo 14 de Deuteronomio 17, está por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Cientos de años antes, Dios ya sabía cuál iba a ser el anhelo de Israel. Versículo 15 dice, si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija.
tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser extranjero. Y yo preguntaba al Señor y decía, ¿pero cómo? Porque hasta que antes que leía este versículo, para mí el paradigma era, el rey representa la manera humana de conducir el pueblo y nosotros como hijos de Dios teníamos que estar sometidos a la voz de Dios y no a la monarquía. Pero Dios mismo en Deuteronomio 17 les plantea esa opción y el Espíritu del Señor me decía y tenía la convicción, ¿por qué Dios mismo les dice, ok, ¿quieren un rey? Tengan el rey, pero asegúrense de algo, que sigan mis principios. Entonces, ¿qué es lo que entendía de parte de Dios? Que la voz que hoy día se está levantando también está asociado a querer tener un rey. Nuevamente, el pueblo está clamando por un modelo en el cual diga, necesitamos un rey. Pero viene la voz de Dios, y quiero que repita esta palabra, o esta frase, el modelo de gobierno no es suficiente. Porque vino este mensaje de parte de Dios diciendo, ok, ¿quieren tener un rey? Tengan un rey, pero con la plataforma correcta. No fue Dios de manera crítica, enojado, antojadizo, diciendo, ya, que tengan un rey. Bueno, ya, démosle un rey. No, estaba el corazón del Padre, ¿cierto? El corazón lleno de amor que decía, yo sé que en sus corazones va a surgir la necesidad de poder necesitar un rey. Y el Señor le decía, cientos de años antes de que surgiera esa necesidad, téngalo según mis principios. Y en el contexto de lo que cuenta en 1 Samuel 8 y 9, Samuel se duele en su corazón porque él pensaba, se están levantando contra mí. No están contentos con la manera en la cual yo estoy quizá administrando espiritualmente. Y claro que no estaban contentos porque los hijos de Samuel se habían corrompido. Estaban haciendo actos ante la vista de todos que estaban alejados de la ley y de los principios de parte de Dios. Por lo tanto, era obvio que el pueblo se iba a molestar. Era obvio que se iba a levantar una posición diciendo, necesitamos un rey. Pero tal como les comentaba recién, cuando les decía que el modelo de gobierno no es suficiente, este rey tampoco resolvió el problema de Israel. Este rey, que según la Escritura que está, y le invito a que puedan leer después en su casa, 1 Samuel 8, completo hasta el capítulo 9, no era lo que ellos esperaban. Incluso el Señor en el versículo 7 dice, haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. El Señor no que se estaba deshaciendo de lo que había dicho cientos de años antes, sino lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel, ¿sabes qué? No te preocupes, porque cuando ellos claman para que tengan un rey, es que en realidad están perdiendo la confianza de quién soy yo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Samuel en ese contexto. Y eso es lo que el Señor, y acá en cierta manera doy gracias por esta oportunidad. No quiero que sea autorreferente, pero sí quiero reflejar muchas de las cosas que yo creo que todos hemos pasado. Era la primera exhortación fuerte que recibí de parte de Dios. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién realmente tú confías? Porque es muy distinto, amada iglesia, presentarse delante de Dios en un país en orden, presentarse delante de Dios en un país con economía con crecimiento, que presentarse delante de Dios en un país en crisis y presentarse delante de Dios en un país con una crisis económica que sea técnica o no, es crisis económica al fin y al cabo. Es muy diferente. Y yo debo reconocer delante de usted y delante del Señor que para mí los primeros días fueron días de frustración. Yo no puedo pararme acá delante de ustedes y decir de que yo desde el día 19 de octubre estuve diciendo aleluya, gloria a Dios, vamos que se puede, porque no era la actitud que yo tenía en ese tiempo. Yo estaba frustrado, yo estaba siendo confrontado. Yo decía, ¿qué pasó con Chile? Yo me acosté el día 18 de octubre diciéndole a Babi, mañana vamos a los bautismos, hay que levantarse temprano. Ella me dijo cuando nos estábamos acostando, van a sacar a los militares, y decía, tranquila. Siempre el hombre creyéndose que se la sabe toda, diciendo, tranquila, si no va a pasar nada. Despierto al día siguiente, 685 mensajes en mi WhatsApp,
Me decía de que algo había pasado, que algo había cambiado, y era que estábamos en un lugar que ninguno de nosotros se puede dar la autoría de decir que iba a pasar eso, porque ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar exactamente. Pero déjeme decirle algo más, iglesia. Dios sí lo sabía y Dios lo venía diciendo hace meses. Hace meses, amada iglesia. No podemos hacer vista gorda de lo que Dios nos ha estado hablando. Si Dios nos dijo hace meses, tengan 7 meses de una búsqueda constante, ¿por qué el Señor nos habló de eso? Si Dios hace meses nos viene diciendo, y porque uno puede ver la historia, es muy simple. YouTube, Antioquía, Chile, ver los mensajes. Es así de simple. Y Dios nos venía diciendo, vuelvan al primer amor. Búsquenme, ¿cierto? Están en un tiempo de conquista. ¿Eso fue algo falso? No, fue la voz de Dios hablando. ¿Pero qué fue lo que cambió? Que ahora nuestra confianza estaba siendo puesta a prueba. Y realmente puesta a prueba. Porque como le decía recién, no es lo mismo adorar en las condiciones óptimas, no es lo mismo incluso poder estar en este lugar que es un muy buen lugar. Y estar con ustedes que son hijos del Rey, que estar en un entorno que es totalmente contrario. No es lo mismo. Y personalmente, como le decía, fui muy confrontado en la confianza. Para ser más directo y dentro del contexto de iglesia en el cual hoy día vivimos, no es lo mismo dar un diezmo sabiendo que tú vas a tener un trabajo seguro que darlo con la incertidumbre de saber si vas a poder trabajar el próximo mes. No es lo mismo. Pero ¿saben qué? Siempre es el mismo, es nuestro Señor. Y es una prueba de confianza. Porque como le decía recién, el modelo de gobierno no es suficiente. Para el pueblo de Israel, el modelo de gobierno de un rey no era suficiente. Y déjeme decirle algo más. No existe un modelo que sea suficiente en el mundo. No existe. No existe. No tomemos luchas que no son nuestras. No defendamos ni el capitalismo, no defendamos el socialismo, no defendamos nada porque que no sea alejado del reino de Dios, porque no existe ese modelo. Se podrán levantar muchas voces, se podrán levantar muchas ideas, muchos podrán tomar la bandera y decir, es que debemos hacer esto, quizás con una muy buena intención, pero la verdad es que mientras el vacío llamado Dios no esté completo por Él dentro de nuestros corazones, vamos a seguir buscando un modelo. Y es por eso que necesitamos ser llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos completamente. Si Dios nos dice, búsqueme por 7 meses, debemos buscarlo por 7 meses. Porque es muy distinto pasar un tiempo de crisis con la casa fundada en la roca que estar fundado sobre la arena. Es muy diferente. Y nuestro orgullo tiene que caer. Y yo lo digo públicamente, mi orgullo tiene que caer. Porque ustedes dirán, claro, el pastor trabaja también, tiene su profesión, todo, pero amada iglesia, y el Señor, miren cómo Dios nos estaba hablando. Recordaba la proclama que Kevin Leal nos hizo hacer a cada uno de los pastores acá. Yo renuncio, ¿lo recuerdan o no? También está por video, lo pueden ver buscando el video, hablando con Caco, 10,000 pesos los mensajes para que Dios le vuelva a hablar. Decía, yo renuncio a esta economía, yo renuncio a depender de este sistema, yo renuncio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Un mes después, práctica. Así es pues, ¿cierto? Y amada iglesia, eso es el reino de Dios. No es tan solamente poder adorar, cantarle, que es necesario, debemos hacerlo, sino que el reino de Dios es decir, yo tengo la provisión de parte de Él y yo confío en Él. Y créame decirle a amada iglesia, y lo digo de la plataforma personal, dándome como ejemplo, no siendo autorreferente, que para mí no fue fácil entregar mi diezmo el mes de noviembre. No fue lo mismo que el mes de octubre, no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora sí que había que tener la confianza plena en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser entregado a Él? En nuestra confianza. ¿De quién confiamos? ¿En quién realmente confiamos? Yo no digo que el Señor pueda usar a hijos de Él y que podamos tener una nueva constitución que esté basada en los principios bíblicos. Yo no digo eso, aleluya, y oremos para que así sea. Pero aun cuando la constitución sea alejada de los principios de Dios, no podemos confiar en una constitución para poder caminar en el reino, porque tenemos otra realidad, tenemos otra dimensión. Lo que cantamos acá, para ninguno de los que estamos acá, es algo que lo tomamos como un juego, para ninguno. Es una realidad concreta. Somos hijos
del Rey de Reyes, somos hijos del Dios Altísimo, tenemos su naturaleza dentro de nosotros y por eso que no dependemos y no confiamos en el sistema, sino que confiamos en Dios. Amén. Entonces, diga a la persona que está al lado suyo, tú confías en Dios. Dígaselo con una convicción, tú confías en Dios. Entonces hay una primera dimensión que fue confrontada, la confianza. La siguiente. Miles de años después viene otro clamor del mismo pueblo. Antes se buscaba un rey, ¿cierto? Queremos un rey, decía Israel. ¿Qué es lo que decía Israel en los tiempos de Jesucristo? Queremos un libertador. La siguiente. Dice, un pueblo sometido nuevamente. Vuelvo a insistir, la Biblia es un libro en crisis, o sea, de una constante crisis. La Escritura nos muestra una historia de constante crisis. Un pueblo sometido al Imperio Romano, uno de los más poderosos de la historia de la humanidad, se encontraba con un escenario nunca antes visto, siendo un pueblo multicultural. ¿Le suena conocido, no? Siendo un pueblo multicultural, pero lleno de jerarquías y segregaciones sociales. ¿Me suena conocido? A mí me suena conocido. Con tendencias tan diversas como también divergentes por un lado. Con un grupo perteneciente a ese imperio romano, creyente de muchos dioses. Y también, por un lado decía, y por otro lado, un grupo religioso monoteísta, con una cultura ancestral, subdividido en diferentes tendencias, pero que compartían un mismo anhelo, la esperanza de la llegada de su libertador. Ese fue el contexto en el cual Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el Redentor, nuestro Señor, la autoridad máxima, vino acá. Vino en ese contexto, dentro de un contexto multicultural. Porque créanme ustedes que a pesar de que una de las culturas más fuertes, más potentes es la cultura hebrea, igual estaba afectada por todo su entorno. Estaba bajo el dominio del pueblo romano. Se ha predicado muchas veces, pero lo vuelvo a decir. El problema de la iglesia no era un problema religioso. No había ningún problema que ellos levantaban un altar a Dios. El problema de ellos era que ellos tenían otro rey, otro gobierno, otro diseño, otros principios. Ese era su problema. Por lo tanto, cuando se levantaba nuevamente la opresión, ¿qué es lo que clamaba Israel? Queremos un libertador. Necesitamos un libertador. Estamos oprimidos por este pueblo. ¿Recuerdan la historia de Mateo? ¿Cierto? Él era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran mal vistos. Decían, miren ellos que roban, ellos que están en pacto con ese pueblo que nos oprime. Y más encima dicen ser nuestros hermanos. Estaban bajo esa segregación social donde existían múltiples tendencias. El pastor Francisco lo decía. Estaban los celotes, que eran un pueblo guerrero, un pueblo quizás podríamos decir incluso agresivo. Estaban también los fariseos, estaban los saduceos. Estaban llenos de sectas, de divisiones que manifestaban, que necesitaban y clamaban por el libertador. El pueblo de Israel, hasta hoy día, el pueblo judío, sigue esperando a ese Mesías. Nosotros sabemos que Él ya vino, nosotros sabemos que Él ya se hizo presente, y es por eso que no seguimos clamando por ese Mesías, clamamos por su segunda venida, no por la primera, pero ese pueblo necesitaba un libertador. Necesitaba que alguien se apareciera y que dijeran, sean libres de todo lo que le oprime. Y hoy día Chile, amada iglesia, necesita un libertador. Necesita una voz de libertad. Necesita una voz que se haga manifiesta a través de la esperanza que representa el mensaje de la cruz de Jesucristo, que es un mensaje que sigue estando vigente, que es un mensaje que es vida, que es un mensaje que es real. ¿Y saben por qué es vida? Porque es real, porque Dios lo ha hecho en su vida. ¿Es así o no? Amada iglesia, vivimos en una dimensión mucho más sobrenatural de lo que ustedes piensan. Muchísimo más. Porque yo sé que en el mundo hay mucha proclama negativa hoy en día. Es cosa de darse una vuelta por cualquier lugar donde están los rayados, que son generalmente consignas negativas. Pero déjeme decirle algo, amada iglesia. Vivimos una vida sobrenatural. Y es algo real, es algo concreto. Hace un par de semanas conversamos en mi trabajo, después del almuerzo, y tuve esos momentos incómodos de parte del reino de Dios, porque la conversación se puso desde el punto de vista espiritual. Yo no sé si ustedes saben, pero los libros más vendidos hoy en día en Chile son dos:
La Constitución, porque ahora todos estamos queriendo saber qué es lo que la Constitución dice, y el otro lado es un libro de astrología, el segundo libro más vendido hoy en Chile. ¿Por qué? Porque la necesidad espiritual siempre se va a manifestar. Entonces estamos hablando en esa mesa después del almuerzo, y una compañera de trabajo comienza a contar su experiencia de que ella creía de que su hijo era la reencarnación de su papá. Su papá que falleció cuando su hijo era muy pequeño, no, miento, cuando ella era muy pequeña, cuando ella tenía 8 años su papá falleció y ella estaba segura de que su hijo era la reencarnación de su papá. Y tuve esos momentos incómodos del reino porque no sé si le pasa a ustedes cuando están ahí conversando súper bien y quieren compartir algo de Dios y dice, ya pues, ahora sí que hay que soltar los códigos, aleluya, gloria a Dios, vamos, que el Espíritu de Dios te guíe. Entonces estaban dentro de esa conversación y orando, porque cuando la Escritura dice orar sin cesar, es que realmente tengo que permanecer en una actitud de comunión con Él, no orando así, aleluya Señor, sino que en el interior estaba orando y tuve una convicción de poder empezar a contar lo sobrenatural que Dios ha sido en nuestras vidas. Y le dije, ¿sabes qué? No entrando en una polémica de tirarnos el bibliazo en la cabeza y empezar con esa a veces manera humana y religiosa que nosotros tenemos. Y le dije, yo he vivido cosas más sobrenaturales aún. Yo el trabajo que tengo, Dios me lo entregó. Y fue así a más iglesia, Dios me lo entregó. Corría el año 2006, estaba siendo un joven con una maleta llena de esperanza, sin ningún contacto, sin ningún pituto. Llevaba un mes a la antigua, con un bolsito, con currículum impreso, golpeando las puertas de constructora por constructora, orando con mi suegro, ungiendo los currículum con aceite, no con mucho para que se puedan ver bien, pero lo ungíamos con aceite y no pasaba nada, estaba ya en un estado de depresión. Viene una palabra profética aparte del Señor para mi suegro que estaba orando y esa palabra era, hay una posición que en este momento está presente que impide que tú tengas el trabajo que Dios tiene para ti. Ya, fue un martes en la mañana, aún me acuerdo el día, fue un martes en la mañana del mes de septiembre del 2006. Ese mismo instante nos pusimos a orar con mi suegra, aleluya, Dios bendiga a las suegras, amén, amén. Yeah. Hay que decir amén, amén, Dios bendiga a las suegras. ¿Y qué resultó de eso? Levantamos una adoración, declaramos que Dios tiene el control, me llamaron en la tarde, el mismo día. En la tarde. Al día siguiente tiene una entrevista de trabajo. Fui al día siguiente a la entrevista de trabajo, a la tarde, 24 horas después, estaba contratado. ¿En cuál empresa? En la empresa que gracias a Dios sigo hoy en día, 13 años después. Ese trabajo me lo dio el Señor. Y yo cuando le contaba eso en la mesa, decía, oh, wow, o sea, Dios se mueve sobrenatural. Yo decía, ¿sabes qué? Una vez estábamos en mi iglesia, porque ellos saben que yo pertenezco a esta iglesia, a Antioquía, y vino un pastor invitado, y Clemente tenía una pierna más corta que la otra, y el pastor pasó ahí, estábamos sentados donde estaba Matías ahora, y Clemente estaba durmiendo. Clemente no estaba adorando, sino que estaba durmiendo. Viene el pastor, y en un segundo, ora, y las piernas quedaron iguales. ¿Ustedes han visto esos milagros? Sí. Tenemos una vida sobrenatural mucho más real de lo que nosotros pensamos. Es mucho más real. Por eso que nosotros tenemos que saber de que nuestra confianza está puesta en Él y tenemos que saber de que existe una verdad que vive en nosotros. Y para el pueblo de Israel, ellos esperaban ese libertador. Ellos necesitaban ese libertador. Y ese libertador, créanme ustedes que tenía una manifestación que está muy dentro nuestro, que tenemos que pedir perdón al Señor. Les invito a que puedan buscar Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, del 35 al 45, hay un diálogo que surge entre los discípulos con el Señor. Jacobo y Juan le piden un lugar de preeminencia en el gobierno. Ellos dicen, queremos estar sentados al lado tuyo.
Queremos que seas tú el que nos dé esa oportunidad. Pero el Señor sabe cómo le responde. Le dice, el que quiera ser el mayor deberá ser servidor del resto. ¿Saben qué? Venía muy profundo a mi corazón. Lo primero, como le decía, era en quién realmente confiamos, ¿cierto? Que era la primera confrontación. Mi confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Y saben cuál era la confrontación asociada a este relato del libertador? Es que debemos reconocer que muchas veces el poder de la ambición y el de querer tener lugares de preeminencia nos ha desviado del camino. Porque ese libertador que esperaba Jacobo y Juan que lo colocaran en un lugar de alto rango, porque hay que ser claro en esto, los discípulos esperaban un general libertador que viniese con un ejército, que derrotara y que a lo mejor voy a exagerar, pero para poder graficarlo, y que dejara sin ningún romano vivo en las tierras de Judea y de Palestina. Eso era lo que los discípulos esperaban, pero el Señor le dice, ¿saben qué? No, paren ahí. No va a ser esa la manera. Nunca el Señor ha ejercido un camino violento para poder establecer sus principios. Nunca. Ese libertador que muchos de nosotros esperamos que se manifieste de esa manera, no es la manera de Dios. No es la manera de Dios. Y debemos reconocer que a veces hemos estado con una postura más de querer obtener cosas. Porque uno podría quizás tener un filtro más condescendiente con Jacobo y Juan de decir, es que ellos querían servir. Pero la verdad sea dicha es que ellos no buscaban servir. Lo que ellos buscaban era tener un lugar donde ser vistos. Lo que ellos buscaban era poder adquirir más cosas. Y también, y acá también hago el arrepentimiento público, personal, yo me he sentido confrontado por el individualismo. Porque tras el poder de la ambición de poder tener muchas cosas, hay un espíritu de individualismo atrás. Llámese como usted quiera llamarlo. Llámele el poder crecer, el aspirar a más cosas. Pero la verdad es que estábamos, y digo estábamos para poder declarar con fe, como nación bajo un gobierno de individualismo, bajo un gobierno de poder, bajo un gobierno de ambición, bajo un gobierno de querer tener muchas cosas. Como el pastor lo decía tan claro, decía, cuando nosotros pusimos el filtro que la prosperidad es la señal de respaldo de parte de Dios. ¿Cuándo pusimos ese filtro? Y es una realidad, amada iglesia. Cuando nosotros colocamos el filtro de que el tener más está asociado a realmente estar en comunión con Él. Nunca ha sido el filtro del Señor. Nunca ha sido el filtro del Señor que tenga muchos lugares que sean públicos para que ellos sean exaltados. Si para la gloria de Dios alguno de nosotros es puesto en un lugar de autoridad, no es para que nosotros seamos exaltados y podamos mostrar nuestro poder, es para que los principios de Él se hagan una realidad. Pero los discípulos manifestaban también ese poder de ambición al querer ellos estar en un lugar. Ellos querer ser los número uno y ellos querer alcanzar muchas cosas. Y tal como el pastor Héctor Quiroga lo decía hace un par de semanas, a mí ese filósofo también me hizo meditar mucho. Ese filósofo que creo que debiésemos compartir quizás el enlace para que dedicáramos una hora de escuchar a alguien con 92 años de vida, que se ha dado muchas vueltas seguramente y muchos porrazos. Y que él decía, hemos perdido la mirada, iglesia, como país. Y nos hemos concentrado muchísimo en el querer tener, en la acumulación de riqueza. Lo hemos predicado de este mismo lugar. Muchas veces no nos sabemos ni siquiera los nombres de nuestros vecinos. Muchas veces ni siquiera saludamos a nuestros vecinos. Yo he conversado con mucha gente y dice, ¿saben qué? En este tiempo de crisis, al menos he podido saber de que vivo en una comunidad. Al menos yo me he puesto de acuerdo con alguien para que me lleve a mi casa. Estamos intercambiando mensajes por WhatsApp diciendo se cerró la línea del metro. Al menos dentro de todo eso ha existido más el sentido de comunidad. ¿Saben por qué? Porque necesitamos manifestar ese sentido de comunidad. Porque cuando el Señor le respondía a Jacobo y Juan, el que quiere ser el mayor, que sirva. ¿Qué quiere decir eso? Eso va totalmente contrario a lo que hoy día el mundo te quiere imponer. ¿Qué es lo que hoy día te dice? ¿Cómo te enseñan? Y te enseñan hace años en el mundo. Si tú quieres ser mejor, acerrúchale el piso. Si tú quieres tener su lugar, espera que se muera para tú estar en su lugar. Y suena fuerte, pero eso dice el mundo. Lo comentábamos, o la sociedad, lo comentábamos en la reunión de la mañana.
Y quiero tomar el ejemplo de lo que, y bendecimos a Gustavo y Rocío que se casaron. Un aplauso espontáneo por eso que surge de acá. Y creo que fue el jefe de Gustavo el que le decía, ¿o no? De que hoy día no está diseñado, hoy día la sociedad no está diseñada para casarse. Hoy día no es una motivación como era hace un par de años atrás el matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy día toda la sociedad, todo el entorno, todo el sistema está pensado para una sociedad individualista. Hay un dato concreto. Hay una publicación del año 2016 que dice que Chile es el segundo país más individualista después de Estados Unidos. El segundo país más individualista después de Estados Unidos. Lo voy a leer textual, dice: esto analizó los valores culturales de 36 países en el mundo, porque en las últimas 3 décadas los cambios sociales han transformado nuestros valores. ¿Es así? Es así, han transformado nuestros valores. Yo nací en el año 80. Y yo ya voy rumbo a la 4ª década y puedo decir que he sido testigo de cómo nuestros valores han ido cambiando. Dice, ya no hablamos con los vecinos. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. El desarrollo tecnológico y el consumo facilitaron que cada miembro de la familia tuviera su propio televisor y se pueda comprar en cuota la ropa para cada hijo. Y los mayores recursos y la estabilidad económica aumentaron nuestro consumo y también la competencia con el de al lado para obtener el mejor sueldo o trabajo. Nos metieron en una sociedad competitiva, nos metieron en una sociedad, en un modelo asociado al recurso. En el último año han cambiado el lenguaje. Lo que tenemos, vamos rumbo a los 40, sabemos que cuando empezamos a estudiar nos hablaban de los recursos humanos, ¿cierto? Gestión de recursos humanos. Después empezaron a cambiar, hablaban de la gestión de personas. Hoy día no son trabajadores, sino que son colaboradores, ¿cierto? Puede cambiar el lenguaje, pero mientras no cambie el corazón y la mente, vamos a seguir igual. Y es por eso que hoy día lo que debe cambiar, aparte que efectivamente estamos en un sistema que es injusto, pero lo que debe cambiar fundamentalmente es el espíritu dentro de cada uno de nosotros. Porque vamos a estar llenos de leyes, vamos a tener una nueva constitución, vamos a poder quizás anhelar un sistema más justo. Pero si no está la transformación espiritual en medio de nosotros, no va a servir de absolutamente nada. Porque lo mismo pasó en los tiempos de Samuel. El rey no surgió el efecto que el pueblo quería porque no estaba en la voluntad de Dios. Lo mismo pasó para el pueblo judío en el tiempo de Israel. Vino el Señor mismo, la expresión máxima del amor de Dios sobre la tierra. Jesucristo, Dios encarnado. Pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque el corazón no había cambiado. Mientras no cambie el corazón, no cambie la mente, podrá hacer todo nuestro entorno, entre comillas, favorable, pero debe cambiar nuestro interior. Nuestro corazón debe estar conectado a lo que Dios quiere entregar. Y tenemos que renunciar al individualismo. Como iglesia, primeramente, tenemos que renunciar a esa manera, y lo voy a decir más adelante. Y este es un principio de un predicador que he escuchado en este último tiempo que se llama Mariano Senewald, que dice que tenemos que volver a ser seres espirituales y no quehaceres espirituales. Y es un principio tremendo de parte de Dios. Muchos de nosotros nos hemos vuelto en personas que han sido quehaceres. Sin querer, como diría el Chavo, sin querer queriendo, hemos sido de aquellos que nos hemos vuelto parte del sistema. Yo no estoy diciendo en este lugar renuncie mañana a su trabajo, no estoy diciendo saque a su niño del colegio, lo que estoy diciendo de parte del Espíritu de Dios, transforme su corazón. Transforme su corazón y vuelva hacia Dios. Porque podrá cambiar todo nuestro entorno, podrá venir un gobierno que nosotros digamos tiene el modelo de Dios, podrá venir un libertador. Y ojo ahí, porque las escrituras son claras. Si viene ese libertador que genera la paz, no es para decir aleluya, gloria a Dios, es para estar atentos que estamos muy, muy, muy cerca de esos últimos tiempos. Tenemos que ser aquellos que escudriñan las escrituras. Entonces, mientras mi corazón no se transforme y no renuncie a esta vida individualista, a esta mentalidad de mercado, y acá yo no estoy dando ningún discurso político, sino que no existe ningún modelo que pueda satisfacer la necesidad espiritual que hoy día nuestro país tiene. Ninguno. Solamente la llenura de parte del Espíritu de Dios es lo que puede hacer la diferencia. Diga a la persona que está al lado suyo, solamente Dios puede hacer la diferencia. Hay una frase que dice,
La vida es una búsqueda constante. ¿Lo han escuchado, no? Algunos le colocan como título: la vida es una búsqueda constante de la felicidad. Y creo que profundamente que la vida es una búsqueda constante, pero realmente es una búsqueda constante de Dios. Siempre va a ser una búsqueda constante de Dios. Y por favor, la siguiente. Y acá hay un principio que es, pero muy potente. Quien realmente nos está buscando es Él. Y yo no sé si eso a ustedes le impacta, pero cuando te das cuenta que realmente es el creador de todo el universo, aquel que tiene en orden todas las cosas, aquel que ha determinado que su Hijo pagase con su vida por mi falta, por nuestra falta, y que Él nos está buscando a nosotros, nos debe conmover. Porque la sociedad constantemente buscará un libertador, buscará un modelo, buscará un sistema, buscará una política, buscará, pero la verdadera búsqueda es de parte de Dios. Dios hoy día está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios hoy está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El relato de Juan 4 del encuentro de Jesús con la mujer samaritana es más contingente y necesario que nunca. Dios hoy está buscando, y lo voy a decir muchas veces, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios hoy está buscando. No es nuestra necesidad de poder tener un sistema más justo, no es nuestra necesidad de poder tener un libertador, no es nuestra necesidad de que un presidente renuncie o no renuncie. No, es Dios quien está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero clamor que está surgiendo de parte de la creación. Porque cuando dicen Romanos que la creación gime, es por la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que hoy día se está buscando, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora uno podría decir, amén, aleluya, tomamos la pancarta, salimos afuera, Dios está buscando adoradores. Error. Dios está buscando hijos que le busquen en la intimidad. Y eso es lo que realmente, si pudiese entregar un mensaje, es tiempo de poder tener una búsqueda genuina de Dios. Mire, vamos a hacer algo. Caco, ¿puedes tirar el audio? ONEMI, SHO establece evacuar a zona de seguridad. ¿Cierto? Repítalo. ONEMI, SHO establece evacuar a zona de seguridad. Yo sé que es chistoso, ¿eh? Lo quise como acá. Otra vez, no más. Si pudiera humanamente transmitirle sentido de urgencia, sería una señal de alerta que llega a tu celular que dice: pon atención a lo que el Espíritu de Dios te está hablando. Ese es el sonido que suena en los casos de alerta de tsunami. Me acordé cuando nosotros íbamos viajando rumbo a Coquimbo en el 2015, y en realidad el nivel de paranoia que tenía con esa alarma que sonaba cada 2 minutos, porque estábamos en un sector de riesgo. Pero esa es la alerta que hoy día está sonando. Es la alerta de poder tener una búsqueda genuina de parte de Dios. Si no tenemos tiempo de intimidad con Dios, la verdad es que lo que estamos edificando viene a ser hojarasca. Si no buscamos de manera verdadera a Dios, y el buscar a Dios es orar y leer las Escrituras. Si no lo buscamos a Él de manera verdadera, ¿saben lo que estamos colocando en riesgo? Y acá, por favor, le pido que todos pongan atención. Estamos poniendo en juego las generaciones. Ese es el nivel de importancia del tiempo en el cual estamos viviendo. Si no buscamos de Él de manera genuina, estaremos pasando un tiempo histórico para la Iglesia de Chile de poder marcar un precedente. Porque no se trata de menospreciar lo anterior, pero hasta quizás mi generación sirvió el modelo de iglesia de estar tan solamente en un culto.
quizás hasta mi generación, sirvió tan solamente escuchar un mensaje de Dios en la semana a través de la prédica del domingo. Quizás en mi generación sirvió los tiempos de adoración en el cual el Espíritu de Dios se movía dentro de un culto. Quizás en mi generación sirvió la célula, y acá voy a pegar un salto, sirvió el MDA, sirvió. Es un buen modelo, pero ¿saben que nada lo puede reemplazar? La búsqueda genuina de parte de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios. Eso es irreemplazable, y es necesario. La siguiente imagen, por favor. Javier, ¿nos puede acompañar? No hay nada más práctico que la intimidad con Dios por medio de la oración e inquirir su Escritura. No hay nada más práctico que eso. Y esa es la demanda de parte de Dios. Orar, buscar de Él. Hace un par de semanas asistí a una conferencia que fue una tremenda conferencia en la iglesia del apóstol Billy Munster, que estaba ministrando el equipo de Toma tu Lugar. Y déjeme reconocer que igual no iba con una expectativa muy alta, porque ahí hay muchos errores de parte uno. Quizás uno peca de orgullo muchas veces y decir, ya voy a escuchar otro mensaje, Dios me va a hablar más de lo mismo. Pero Dios no me habló más de lo mismo. Dios me dijo, ¿sabes qué? Tú oras muy poco. ¿Sabes qué? Tú dices que adoras al Señor, pero no le dedicas 5 minutos para poder orar. Eso me lo dijo Dios a mí. A mí Dios me dijo, no basta tan solamente con que tú coloques en tu perfil de Instagram que eres hijo de Dios, que eres pastor. No basta tan solamente, son cosas buenas, no las estoy demonizando. No basta tan solamente que tú seas parte de una iglesia, sino que hoy día la demanda es que puedas tener intimidad con Dios. Porque, amada iglesia, no hay otro camino. No hay otro camino. La demanda es tan fuerte, es tan potente, que aquellos que no tengamos intimidad con Dios nos vamos a desconectar de lo que Dios está haciendo. Y yo no me quiero desconectar de lo que Dios está hablando. Yo no quiero que un día llegara a un culto de adoración y estar más preocupado de lo que va a pasar después. Me sentía confrontado y le pedía perdón al Señor porque decía, ¿cuántas veces he estado en la adoración más preocupado del aviso? ¿Cuántas veces he estado en la adoración más preocupado de que mi hijo se porte bien y no estaba adorando al Rey de Reyes? Yo no quiero que pasen los años y que después Agustín diga que basta tan solamente con un culto. Yo no quiero que pasen los años y que después Clemente sea tomado por el mundo que va a estar más adverso y que le digan, yo tengo un plan mejor. Yo quiero que ellos le conozcan verdaderamente. Yo quiero que mis hijos tengan un encuentro sobrenatural con Dios. Yo quiero que ellos puedan ver un ejemplo en mí, no porque vieran un mensaje en YouTube, sino que porque ellos están conmigo cuando yo estoy orando. Porque todo lo demás es insuficiente, amada iglesia. Podemos tener un lindo lugar, podemos tener un lindo modelo, y aleluya por lo que Dios nos ha permitido. Pero si no está la búsqueda verdadera, genuina de parte de Dios, no sirve de nada. No podemos levantar un altar que diga, levanto un aleluya, pero en la semana ni siquiera leo un versículo de la Escritura. Ha sido un tiempo difícil. No puedo decir acá el Señor me llevó a plataformas espirituales al comienzo, no. Y soy autorreferente para colocarme como ejemplo. Hace meses que Dios me viene hablando de que tengo que tener más comunión con Él. Hace meses, y lo viene hablando en la casa. Se generó un grupo de adoración para orar a las 6 de la mañana. Se generó un grupo de oración para orar a las 9 de la noche. Se generó una convocatoria para poder orar en comunidad. ¿Y eso por qué? ¿Por llenar las actividades? No, porque hay una necesidad latente de tener comunión con el Espíritu de Dios. Si Dios no habla a tu vida, va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. Y hoy día lo que está en juego son las generaciones, amada iglesia. Si tu corazón no es conmovido porque Dios te está llamando y te dice necesito que me adores, al menos que tu corazón sea conmovido porque tus hijos van a ir a perdición si que ellos no conocen al Dios verdadero. Es así de tajante. Y yo no quiero que mis hijos se pierdan en una religión.
Yo quiero que mis hijos sean conmovidos por el poder del Espíritu de Dios, que ellos tengan encuentros sobrenaturales con Él. Yo le pido perdón a Dios porque, y el Espíritu de Dios me decía, lo he tenido en una burbuja, mis hijos. La burbuja se puede llamar religión, la burbuja se puede llamar amor sobreprotector, y no le he mostrado una realidad, la realidad que hoy día es una sociedad que necesita más que nunca de Él. En Amós, un libro de crisis, dice: así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. El mandato de parte de Dios es: busquen de Dios, busquen de Él de manera genuina. Vuelvan a tener ese primer amor. Consideren a Dios el número uno de sus vidas, porque no habrá otra manera, amada iglesia. No habrá otra manera. Podremos levantar altares, y son buenas, y aprovecho de decir, es una buena instancia el altar de adoración que se va a levantar, pero si eso no está de la mano de una comunión personal con el Espíritu de Dios, es insuficiente. El Espíritu de Dios debe habitar dentro de nosotros y debe manifestarse a través de lo tan tangible con una palabra de aliento, pero debe ser el Espíritu de Dios. Quiero terminar con 3 consejos muy prácticos. Tenemos que tener el hábito. Cuesta más, iglesia, pero lo debemos lograr. Acá, frente a ustedes, una persona quizás lleva 15 años en el Evangelio, pero que debo hacerme el hábito de orar. Porque muchas veces me levanto con ganas, no con ganas de orar, sino con ganas de estar media hora viendo el teléfono. Otra frase de Mariano Senenboal, que él la tomo y la comparto y reconozco de que viene de parte de él. Las redes sociales van a cumplir el rol de demostrar que la iglesia sí tenía tiempo. Ese va a ser el rol de las redes sociales, porque muchos de nosotros decimos: es que no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que no lo priorizamos y hay que hacerse el hábito. Es una disciplina, el hábito de poder orar. Apartamos todos los días a las 9 de la noche, oramos. En la mañana oramos. Pero hoy día, el 18 de octubre, hay algo que tuvo fecha de vencimiento, expiró. Expiró la oración por los alimentos. Expiró la oración para que me vaya bien en el día. Expiró la oración, gracias por el día que tú me diste. Expiró esa oración de 1 minuto para que me vaya bien. Caducó. Ahora se necesitan adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que tenemos que orar sin cesar, orar de manera permanente. Yo estoy en todo lugar y estoy orando. Y acá no se trata de colocarse súper místico, no es eso, sino que comunión con el Espíritu de Dios. Lo otro es el ambiente. Mateo 6:6 dice que tenemos que entrar en el lugar secreto para poder orar. Junto con Babi estamos en un tiempo de desafío. Como el Espíritu nos estaba amonestando, buscamos un libro que se llama Reinicio, que uno puede buscar Reinicio de oración, y tenemos un desafío, y dentro de eso, cuán importante es el ambiente. No da lo mismo orar en la micro, no da lo mismo orar en el auto. Genera el ambiente para que la presencia de Dios sea manifestando. Tómate 5 minutos, coloca la adoración que tú gustes, estás en libertad, lo puedes hacer, tienes ese derecho, tienes ese privilegio, tienes esa bendición. Genera el ambiente, no hagas que tu tiempo de oración sea un trámite, porque no es un trámite, es en el lugar en el cual escucharás la voz del Espíritu de Dios. Genera el ambiente correcto, y lo más importante, que sea la comunicación de Dios, que Dios nos hable, amada iglesia. Porque tal como le decía, tenemos que dejar de ser quehaceres humanos y volver al ser hijo, ser un buscador, ser un adorador. Disponerme realmente a decir de que Dios es lo primero en mi vida, pero se manifiesta en una búsqueda de parte de Él. Porque todo lo demás será por añadidura. Todo lo demás. Entonces, ¿qué tal si ahora mismo comenzamos a poner en práctica lo que es el buscar de Él? Orar y leer la Escritura. A eso Dios nos está llevando, al volver a los fundamentos, pero que nunca ha dejado de ser lo más importante: conocer a Dios. Amén. Pongámonos de pie. Invito a que pase el equipo de adoración, por favor.
Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Qué bendición, papá, poder contar con este lugar, Señor. Qué bendición es poder estar con mi hermano acá adorando, Señor, y poder reconocer tu presencia, Dios amado. Hay tantas cosas que nosotros muchas veces no valoramos, papá, pero es una bendición, Señor. Qué bendición ser parte de tu pueblo, Señor. Qué bendición es poder ser parte de la iglesia, papá. Vamos, comienza a generar un altar de adoración que sea genuino. Comience a hablar con papá. Tenga un tiempo ahora de intimidad con él. Oh, papá. Ya no es suficiente, Señor, con tan solamente quedarnos con lo que habíamos escuchado, Dios amado. Ya no es suficiente, papá, el estar dentro de una iglesia, papá. Ya no es suficiente, Señor. Ya no es suficiente, Señor, con pensar de que con un cántico de un fin de semana podremos, Señor, ser llenos de ti. Tú nos estás demandando más, más y más. Eres tú el que nos está buscando, papá. Eres tú, Señor. Es tu voz la que nos está llamando y que nos dice: vuelvan a ese primer amor, vuelvan a esos tiempos de oración, de intimidad, vuelvan a sentirse llenos y plenos del Espíritu de Dios, vuelvan a ser sacudidos por la llenura del Espíritu Santo. Oh. Clamamos por ti, Señor. Oh. Necesitamos de ti. Vamos, si no has podido adorar, ahora es tiempo que comiences a adorar. Si has estado en un cautiverio mental de opresión, el Espíritu de Dios hoy te viene a decir: te presento el plan verdadero y genuino. Te presento la confianza eterna. Te presento el camino que es la búsqueda genuina del Espíritu de Dios. Perdón, Señor, por edificar una iglesia muchas veces conforme a nuestro corazón, papá. Perdón, Señor, por dejarme dominar por mi alma, Señor. Perdón, Señor, por depositar mi confianza en el sistema, papá, cuando tú me llamas a ser dependiente de ti, Señor. Perdón, Dios amado, por ser individualista, papá. Por pensar tan solamente en mi generación y no ver, papá, que las generaciones futuras necesitan de ti, Señor, para poder caminar. Perdón, papá, por todo aquello que he edificado que ha estado lejos de tu voluntad. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, papá. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia.
Te pedimos perdón como nación por ser orgullosos, por ser soberbios, Señor. Te pedimos perdón por levantar una proclama de creernos, Señor, el oasis de Latinoamérica cuando en realidad estamos vacíos porque necesitamos de ti, Señor. Porque nuestra necesidad sigue siendo espiritual, papá. Y nuestra necesidad es de ti, papá.